Pues bien, la verdad que guay. Bueno, uno se quita un peso de encima, ¿no? Al final conseguir el primer objetivo, pues es increíble. La verdad que encima como lo conseguimos allí, en un partido en el que tuvimos que sufrir, defender mucho en la segunda parte y bueno, pues pudimos comprobar un poco esa identidad y ese sentimiento de pertenencia y de familia que tiene el grupo, que al final en aquellos momentos, aparte de lo táctico, pues lo actitudinal y esos vínculos que hay entre los jugadores, pues te permiten sostenerte. Así que la verdad que espectacular. La verdad que una semana increíble y ya con esa permanencia certificada, que al final es verdad que la semana pasada era virtual, pero bueno, como cuerpo técnico siempre hay un punto que hasta que no lo ves ya cerrado, siempre queda ahí ese atisbo, ¿no? de duda. Los jugadores lo tenían claro, pero bueno, la verdad que muy bien, la semana está siendo increíble. No, la verdad que no, porque yo creo que nosotros siempre hemos tenido la ilusión de poder hacer algo grande, incluso desde el principio de la temporada, pues hablábamos simplemente de no limitarnos, de respetar, como hemos hecho cada partido, la categoría y bueno, por lo menos pues ver al final de la temporada dónde estábamos posicionados y en base a eso pues pelear por lo que fuera, ¿no? En este caso esa ambición siempre ha estado ahí, sabiendo y teniendo los pies en el suelo de que para poder hacer algo más grande que la permanencia tienes que cerrar la permanencia, aunque parezca un poco absurdo, pero es la realidad. Si quieres hacer un playoff tienes que haberte salvado antes y sobre eso hemos cimentado nuestro trabajo, ¿no? El ir pasito a pasito, el disfrutar de cada momento y bueno, pues yo creo que todos teníamos en mente que si en algún momento certificábamos la permanencia, lo que nos venía por delante tenía que ser solo ilusión y bueno, tenemos la ambición buena. Tenemos la ambición, es decir, en este momento te podrías dejar llevar, pero nosotros queremos hacer un playoff. Tenemos una ilusión muy grande por hacer el playoff. Y ya creo que la semana pasada, no digo que dudara el equipo, pero sí quería ver cómo competíamos en un contexto en el que fuera de casa ya habíamos hablado de playoff la semana pasada, evidentemente. Y el equipo compitió espectacular, por lo que, bueno, pues en ese sentido incluso alguna ligera duda que puedas tener de ese punto de presión, ¿no? De ver si, oye, ahora que tenemos que ganar o que realmente para poder mantener esa posición hay que sumar los 3 puntos sí o sí, pues a ver cómo lo va a gestionar el equipo. Pero es verdad que el equipo está a un nivel competitivo espectacular y todo lo contrario, creo que incluso el habernos salvado y el tener ese punto de liberación, pues nos va a ayudar incluso a tener un punto extra y a intentar pues mejorar un poquito la versión que venimos siendo, que además creo que en estas últimas 5 semanas el equipo desde las 2 derrotas de Arandina y Cova, pues ha vuelto a demostrar que, como pasó con el Pontevedra, ha utilizado pues, los momentos que hemos tenido dificultad o de resultados un poco adversos, no para hundirnos, sino para intentar ser una mejor versión. Así que, bueno, en resumidas cuentas, creo que no hay un punto de presión, sino que hay un punto más de ilusión y tenemos todos muchas ganas de poder hacer algo muy bonito. Bueno, a ver, yo creo que es evidente que todos podemos pensar que ahora que tenemos tan cerca el playoff, pues que hemos de hacerlo, pero bueno, creo que no debemos exigirnos el hacerlo, yo creo que debemos exigirnos el ser la mejor versión y lo que hemos hablado estas semanas, la semana pasada con la gimnástica fue que lo que nos ha llevado a estar compitiendo por el playoff es lo mismo que nos va a ayudar a poder conseguirlo, entonces que no hemos de variar casi nada con los ajustes que demanda cada uno de los partidos, pero ahora mismo creo que es un momento precioso para que estemos todos muy ilusionados. Es que es lógico y normal, es que esa expectativa es lógica y normal. Yo sí, bueno, como entrenador, esta semana es que tengo una ilusión increíble. ¿A quién nos iba a decir que estaríamos a 3 semanas vistas, quintos, dependiendo de nosotros, y pudiendo competir por un playoff? Entonces, pase lo que pase, es que esta semana tendríamos que querer que no acabara nunca, ¿no? En plan de saborear ese de, madre mía, que el domingo estamos jugándonos un playoff de ascenso ya salvados. Incluso para un aficionado de la Unión tiene que ser espectacular esta semana, ¿no? Así que, bueno, pues es que ¿cómo lo hemos manejado? Posiblemente seamos la misma versión que venimos siendo. Compitamos en el máximo nivel que podemos competir y que con eso pues que nos dé hasta donde nos tenga que dar en estas 3 semanas y que si con eso nos da para poder competir un playoff y jugarlo, pues espectacular. Y si no nos da, pues que el día que acabe la liga regular, pues que todos sintamos que hemos puesto la vida durante esta temporada y que alcanzamos la cota más alta que nosotros pudimos alcanzar. Así que ya te digo que estamos muy ilusionados todos. Bueno, a ver, no me gustan las comparaciones, porque es el actual, pues seguramente sí, ¿no? Es verdad que aunque mi carrera hasta ahora es corta, un poco en el mundo semiprofesional,
pues he tenido otras situaciones, ¿no? de playoff, de permanencia, de situaciones increíbles, así que bueno, ya te digo, no me gusta comparar, pero es evidente que a día de hoy es una pasada, o sea, es una pasada, no lo sé. El lunes me he levantado con una sensación, eso, que no encuentro la palabra exacta para definir las emociones que me invaden esta semana, y es la caña, la verdad. O sea, yo soy el primero que no quiero que pase esta semana, así que nada, un reto más bonito como entrenador, con una ilusión máxima, porque al final siempre quiero creer en poder hacer cosas cosas bonitas, y bueno, pues fui el primero en intentar no limitarme, ¿no? Cuando comenzamos la pretemporada, incluso una de las cosas que hablamos Joaquín y yo fue cuando renové, ¿por qué no hacer algo grande, no? Así que no sé si lo conseguiremos, pero al menos llegar a estas 3 semanas pudiendo de alguna manera corroborar aquellas palabras que en junio, cuando renové, hablamos, que pues seguramente eran un poco de loco, ¿no? Pero ¿por qué no? Soñar, ¿no? Por eso, en sentido, si oye, en la jornada 30 estuviéramos en play-out, pues diría, pues vamos a luchar por la permanencia, ¿no? Pero la verdad que está siendo muy bonito, está siendo muy emocionante el poder estar siendo capaces todos juntos de crear un sentimiento tan precioso de pertenencia entre todos, de ver a los chavales, que es una pasada, la verdad que es una pasada. Les ves entrenar y van a muerte y tienen unas ganas del copón, y les ves cómo se llevan entre ellos, y al final te das cuenta de por qué al final estamos donde estamos. En una categoría tan igualada, primero ellos han crecido mucho a nivel individual todos, a nivel colectivo el equipo es una pasada, y sobre todo eso, hostia, es emocionante entrenar a un equipo así, la verdad que es emocionante. Bueno, entiendo que habrá fases del partido, pero bueno, entendemos que al final por filial y un poco por la idea que vienen teniendo, sobre todo desde que el nuevo míster, desde que Álvaro llegó cogió las riendas, bueno, entendemos que al final ellos potencian, ¿no? el hecho de desarrollar jugadores, pero entiendo también que hay una parte, ¿no? de conseguir el objetivo también, que es importante, ¿no? Ellos hace nada estaban en primera red y bueno, pues entiendo que sería un fracaso, ¿no? Poder llegar a descender, se están jugando la permanencia, y al igual que hablamos la semana pasada, es que la gimnástica tenía que ir a muerte y el Valladolid pues lo mismo. Evidentemente, bueno, tenemos ahí ideas, hemos trabajado y hemos preparado diferentes situaciones ante cómo ellos puedan plantear el partido, tanto ofensiva como defensivamente, y bueno, pues veremos a ver la tendencia que tienen durante el partido, pero bueno, en ese sentido estamos preparados para las diferentes estructuras y las diferentes alturas de los bloques defensivos que ellos nos puedan mostrar, así que bueno, puedo tener una idea, pero ya sabes, al final luego los entrenadores pues intentamos plantear las cosas para intentar ganar, y veremos a ver qué plantean ellos aquí. Bueno, yo entiendo que ahora ya no hace ni falta, ¿no? Hacer un llamamiento, porque pues eso, y yo siento esto así, llevo 1 año y medio aquí, pues imagínate para todos aquellos que sentís esto, ¿no? Desde que nacisteis. Entiendo que no puede haber una semana más ilusionante y más motivante que esta para alguien que siente el Unión, y bueno, pues es que no hace falta. Yo creo que el domingo estaremos aquí todos los que tenemos que estar, todos los que soñamos con hacer un playoff, todos los que viven el club como si fuera, pues eso, parte de su vida, porque al final es lo que podemos comprobar en cada partido fuera de casa, en cada partido como locales. Así que bueno, pues oye, lo único que si desde aquí puedo animar a alguno más que esté en duda, pues yo creo que va a ser un bonito día, va a ser un día precioso, independientemente del resultado, ¿no? Si encima luego somos capaces de ganar, pues pondremos una guinda a un día espectacular, a una semana mágica, y bueno, pues desde la mañana, pues oye, tener aquí al juvenil, poder hacer ahí, disfrutar de las pichas, que el club siga moviéndose para intentar animar a que seamos el mayor número de personas unidos aquí para poder tener más opciones de ganar ese partido. Y ya lo hablamos y lo vimos el año pasado, en estos últimos partidos la afición fue vital, Ganzábal fue importantísimo, tenemos mucha hambre y muchas ganas, de poder celebrar 3 puntos aquí, y bueno, creo que es un buen momento para que todos nos unamos, y estoy convencido de que de esa unión pues seguramente estaremos un poquito más cerca de poder hacer algo grande. Evidentemente tenemos que ir paso a paso. Ahora mismo no hay 3 partidos, no hay Zamora, no hay Cayón, es que solo nos queda Valladolid, es una final para nosotros, así la vamos a plantear, y creo que, bueno, por lo que más o menos todos podemos atisbar, la gente que nos cruzamos en la calle, la gente está ilusionada, está con una ilusión increíble, así que estoy convencido, no hace falta ningún llamamiento, o sea, esta semana estoy convencido de todos los que aman el Unión, todos los que lo amamos, ya te digo, yo llevo 1 año y medio aquí y bueno, pues eso, parece que llevo aquí 14 años, así que ojalá otra vez cuando acabe el partido podamos celebrar con todos los aficionados.